Sigue La Luciérnaga, sigue Caracol Radio, iniciamos esta semana. Bueno, Villar, la historia. Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pide al presidente Gustavo Petro retractarse y no volver a hablar de un supuesto fraude electoral. ¿Cuál es la historia y qué pasó y la reacción de Gustavo Petro cuál fue? Pues Gabriel, sobre todo este punto es el más importante porque como en otras oportunidades le han dicho al presidente de la República que se retracte de afirmaciones que hace sin una base, un sustento jurídico. En este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está sentando un precedente muy grande, Gabriel, es que no solamente tiene que retractarse de esas acusaciones que se han dicho sin las pruebas, pero también, como lo hemos repetido aquí en varias oportunidades, si el presidente de la República tiene pruebas, debe presentarlas, pero además por los canales institucionales que existen para presentar esas pruebas. Entonces, primero, debe retractarse por lo que dijo sobre los señalamientos recientes sobre fraude en elecciones, sobre lo que dijo en el 2022 de elecciones del Congreso y sobre el pacto histórico, pero además, Gabriel, no puede volver el presidente de la República a hablar de fraude electoral si no tiene evidencia sólida y razonable. Esto sobre todo en el momento que está viviendo Colombia, Gabriel, y es una carrera a las presidenciales que se van a votar el próximo mes de mayo. Pero lo de siempre, si lo vuelve a hacer, ¿qué le pasa? Pues nada, porque hay un desacato. Y después él dice que su único juez, su juez natural, es la Comisión de Acusaciones de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Es que ese es el punto también importante que le dicen al presidente, y es que, claro, el presidente puede buscar o, como usted dice, evadir la justicia de cualquier modo, pero si está sentando un presidente acá, le dice al presidente que respete la independencia de los organismos y de los poderes de la rama del poder en el país, como la registraduría, como el Consejo Nacional Electoral, pero además que allá hay unos canales, o sea, hay una mesa electoral a la que se pueden llevar denuncias si se tienen. Hay una comisión interinstitucional donde está la Procuraduría, la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría. Por si tiene pruebas, también las puede presentar allí. Y su vocero es el ministro del Interior para esos temas. El mismo pacto histórico del partido del presidente Gustavo Petro avaló que fueron unas elecciones transparentes. Entonces, ¿en qué estamos? Pues además de los resultados, Gabriel, el mandatario empieza a insistir sobre su teoría, que fue lo que se generó la polémica recientemente sobre unas presuntas interceptaciones a Abelardo de la Espriella. El presidente insiste en una narrativa de conspiración desde la firma que además hace los pasaportes, que es Thomas Gregg, mezcla lo de los pasaportes con las bases de datos, con el tema de las elecciones, con los procesos, con el software, y genera allí, Gabriel, una narrativa sin ninguna prueba, es lo que le ha dicho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Presidente Gustavo Petro, ¿usted va a acatar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se va a retractar? ¿Cómo le va? A mí ningún periodista riquito, blanquito me tiene que decir que yo tengo que retractarme. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre que me dio risa y estornudé. Uy, es una estorrisa. A veces puede pasar un lestor. Venga. Es como la risa que termina en tos. Esa es la que tiene todo eso. Eso les pasa a los riquitos blanquitos. Hasta por decir que yo reculé. ¿Va a catar? Lo de tos y risa normal, pero... Bueno, lo de catar sí me gusta, estimado Poli. Vamos a catar. Bueno, entonces no hablemos de solamente ahí. Catemos vinos. ¿Sabe qué? Tenemos una noticia que acabamos de dar. Hablemos del bloqueo de importantes vías del país con las alzas de los avalúos catastrales. El bloqueo uribista, que fue el que mandó a hacer eso, les ordeno que se levanten. Como le dijo Jesús a Lázaro, levántate, Lázaro, levántate, paro. O si no me va a tocar actuar como el presidente. Y no voy a recular. Bueno. Porque lo del líder mundial no es recular. Lejos de mí las reculadas, hermano. Ahí es cuando yo acudo a la objeción de conciencia y punto. Bueno, pero entonces hablemos de cuando de si el gobierno va a restablecer las relaciones con el Banco de la República. ¿Cómo fue que hizo? Se equivoca, riquito, blanquito. Cree que yo voy a hablar de eso, hermano. Nuevamente invoco mi derecho a la objeción de conciencia. Ay, no, pero en todos. Más bien respóndame, ¿cómo ha visto mi gobierno y cómo le ha parecido la gestión?
No, pues sí, prefiero no responder y acudo a mi objeción de conciencia para la responder objeción sobre de conciencia, hermano, nada, no sea cobarde. No, pero a ver, no. Le da miedo responder, che, le he dicho así. ¿Cuál es la? Responda la pregunta. Bueno, quedamos claros lo de la objeción de confianza, no de conciencia. Gabriel, al presidente le cuesta mucho retractarse, pero es experto en pedir que la gente se retracte. Le voy a leer algunas de las solicitudes públicas que ha hecho para que otras personas se retracten. El señor registrador y el procurador deben retractarse y respetaron al presidente. Le pedí a la senadora María Fernanda Cabal que quite esa foto manipulada. La senadora no quiso retractarse, vamos a proceder judicialmente. Anunciar que dejan de pagarse los servicios públicos para después de 6 horas retractarse muestra que hay un despiste en las prioridades. ¿Podría decirnos, señora congresista, que narcotraficantes apoyaron mi campaña? Le solicito retractarse. El gerente de la campaña fraudulenta de Duque tiene que retractarse. O sea, retractarse es una palabra que al presidente le gusta mucho cuando la exige él. Pero cuando le toca... no, es objeción de conciencia. Total. No puedo Claro, retractarme. Para retractil el kilométrico, hermano. No, ese no es retráctil. Sí, por eso es retráctil. No, ese no. El kilométrico no es retráctil. El clásico no, pero hay ahora unos que No sí. me voy a retractar de eso. No me voy a retractar y es una objeción de Le digo, conciencia, es señor. retráctil y punto. Démosle un revolcón a esto más bien. Arrancamos también con las noticias. Es una mezcla de realidad y ficción, siempre la luciérnaga. Ya saben, quiere ver qué es lo que pasa en el estudio de Caracol. Quieren ver las parodias que muchas veces las oyen ustedes, pero tienen un video y tienen participación de los grandes actores en risas grabadas del programa. Pues se conectan ya mismo a YouTube, ponen Caracol Radio y ahí estamos. Orlando Villar y Juan Fraile, nuestros periodistas, están hoy aquí. Villar, tema del día, personaje del día, ¿cuál es? Pues Gabriel, el tema del día y personaje, los bloqueos que se siguen presentando en Santander y en norte de Santander por cuenta de campesinos, algunos pequeños propietarios que están inconformes con lo que denuncian ellos ha sido un aumento desproporcionado del impuesto predial. No hubo gradualidad, dicen, no hubo pedagogía y tampoco hay una correspondencia entre lo que el Estado Nacional ha subido a sus predios frente al avalúo catastral y lo que pasa con sus ingresos, que con un aumento del salario mínimo, con la inflación que sigue disparada, pues por supuesto les afecta el bolsillo. A esta hora el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el gobernador de Santander y representantes voceros del paro se reúnen o para tratar de conjurar y buscar alguna solución. Pero mire, esto era lo que pasaba, Gabriel, con algunos representantes del paro y quienes también son afectados por estos bloqueos. Pues el descontento sin duda de la gente, como siempre hemos insistido, está el derecho a la protesta, pero también está el derecho de los ciudadanos a transitar, pero además el impacto directo que se está presentando al abastecimiento, en este caso de productos como los huevos, más de 12 millones de huevos represados, pollos sin movilizar, más de 1.500 toneladas en estos 4, casi 5 días de afectación, son casi $1 billón, Gabriel, en pérdidas que dejan estos bloqueos y por supuesto ese riesgo de desabastecimiento para los próximos días. Esto explican los campesinos, algunos de ellos, que han hecho parte de la protesta. Nosotros los campesinos de Colombia nos vamos a mantener firmes, no vamos a levantar los bloqueos en el país, hasta mientras usted, señor presidente, no derogue el decreto 2057 que nos está perjudicando a todos los campesinos del país. No estamos de acuerdo con esas medidas. Nosotros sí estamos de acuerdo con que haya un avalúo catastral, pero que sea justo, que no sea exagerado, así como usted nos lo plantea. Entonces, esa mesa de diálogo y concertación que ustedes convocaron a través del IGAD, señor presidente, en Bogotá, ni siquiera debía llevarse a cabo. La única solución que nosotros vemos y por la cual nosotros nos vamos a levantar es que usted derogue ese decreto. Un saludo muy especial para todos los colombianos, para todos los campesinos y mantengámonos firmes exigiendo nuestros derechos. Pues Gabriel, la respuesta a estas reclamaciones desde el Gobierno Nacional y el propio presidente de la República es que es la oposición.
Ok. Que son fines políticos los que se presentan. Bueno, como siempre, Juan Fraile, pues sigamos hablando de qué está diciendo el gobierno y además, ¿por qué el gobierno enfrenta los paros de manera diferente? Porque cuando hay un paro y hay un bloqueo de vías en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, el gobierno pide la garantía de los marchantes, el derecho a la protesta está, por supuesto, salen los alcaldes a decir que derecho a la protesta hay que haber, pero no bloquear toda una ciudad, el transporte de la gente más necesitada, que es también la gente y los campesinos, no solamente los que tienen que ver con esta reforma que se piensa hacer con el avalúo catastral, sino los que llevan los productos. ¿Qué dice el gobierno hoy? Mire, Gabriel, el presidente Gustavo Petro básicamente se ha lavado las manos, ha dicho, mire, nosotros estamos cumpliendo el acuerdo de paz que nos indicaba hacer una reforma agraria, por eso cambió el tema de los avalúos catastrales y queda ya en manos de los alcaldes municipales y de los consejos municipales definir las tasas sobre las cuales va a aumentar ese impuesto para los predios rurales. La invitación que incluso ha hecho en los últimos minutos el ministro del Interior, Armando Benedetti, es a que la gente vaya y proteste, pero al frente de las alcaldías, que si tienen alguna molestia, la solución la tiene que dar el alcalde, la protesta tiene que ser en la sede de la alcaldía. Pero uno sí se sorprende cuando, por ejemplo, aquí en Bogotá el Pacto Histórico protesta porque a la gente no la dejan bloquear Transmilenio y de hecho se oponen a un proyecto de acuerdo que hay para que en caso de que haya un bloqueo en Transmilenio actúe de inmediato la policía. Dicen ellos, en medio de la protesta se pueden bloquear vías y se puede bloquear el transporte público. Claro, en este caso estamos viendo una protesta que ya está afectando el tema de la inflación, que es un tema que le preocupa mucho al presidente Petro, pero además una protesta que se deriva directamente de una decisión del gobierno y que le golpea la popularidad al presidente en época electoral y en pleno cierre de su mandato. Por eso ha dicho el presidente, si no se levanta esa protesta, que según él está auspiciada por el uribismo, porque lo ha mencionado directamente así en sus redes sociales, pues va a actuar. Y actuar es enviar un demo o el SMAT, como lo conocemos, la policía, la fuerza disponible, a despejar las vías. Y ahí, Gabriel, pues también es necesario recordar que este gobierno muchas veces auspicia la protesta, auspicia la manifestación, pero en este caso ya le toca apretarse los pantalones porque hay mucha gente fregada en el aeropuerto, está afectado todo el tema de los huevos, los pollos, el ganado, el precio de los alimentos, la leche. Ya es insostenible, sobre todo en Santander y Boyacá. No, y es que además la gente que va al aeropuerto de Bucaramanga no queda en la ciudad de Bucaramanga, tiene muy que estar lejos. ahí afectado, exactamente. A pie les toca.